cuesta arrancar para orar, ¿no? Pero después Dios empieza a poner palabras en nosotros y empezamos a orar, hermano. Podemos sentir algo lindo, algo precioso. Sentimos que todas las cargas el Señor lleva. En el momento que nosotros pasamos, con situaciones difíciles. Pero Dios siempre, hermano, está en mano con sus manos conmigo. Gloria al Señor. Y podemos, hermano, acercarnos a Él para buscar de Él cada día. La semana es una semana de, hermano, acercarnos a Dios. ¿Amén? Gloria al Señor. Hay una pregunta, hermano, que nosotros tendríamos que hacernos en estos tiempos tan, hermano, dificultosos. Y el tiempo a veces no es tan difícil como que nosotros lo hacemos difícil. Porque a veces, hermano, nosotros de un pequeño viento hacemos una tempestad. Hacemos un tsunami muchas veces con un pequeño viento que se levanta contra nuestra vida, ¿no? Pero la pregunta es verdaderamente, ¿nosotros queremos guardar la palabra de Dios? ¿Queremos, hermanos, verdaderamente guardar la palabra de Dios? ¿O la tenemos un poco, o la desechamos a la palabra? Nosotros, hermanos, gloria al Señor, tenemos que amar esta palabra. Porque por medio de esta palabra, hermano, nosotros estamos aquí. Gracias, Señor. Porque alguien, hermano, nadie nos cantó una canción, nadie, hermano, nos contó, hermano, una fábula, sino que nos habló de la palabra de Dios. Y nosotros, hermano, aunque en principio nos endurecimos, la palabra de Dios tocó nuestro corazón y hoy estamos aquí. Pero hubo alguien, hermano, ¿amén?, que nos predicó la palabra de Dios. Algún valiente, hermano, que tuvo, hermano, gloria al Señor, por decir así, la valentía de hablarnos, porque nadie se iba a acercar a mí, yo era un borracho, un alcohólico, un mal hablado, un boca sucia, insultaba a los cristianos. Entonces, ¿quién se iba a acercar? Pero alguien, hermano, que se acercó, Dios mismo le dio, porque dice que Él nos dio a nosotros espíritu de poder. ¿Amén? Amén. Y a veces nosotros, en vez de usar el espíritu de poder, usamos el espíritu de cobardía. Que Dios dijo, no soy cobarde, no tengo que ser cobarde, tengo que ser valiente. Entonces, hermano, nosotros que hemos caminado, tenemos varios tiempos en los caminos del Señor, decimos, ¿será, hermano, que nosotros queremos verdaderamente, hermano, guardar la palabra de Dios? Vamos a ver a través de la palabra de Dios si verdaderamente, hermano, nosotros, vamos a ver algunos versículos, si verdaderamente nosotros queremos oír la palabra de Dios. Amén. Guardar la palabra de Dios y poner por obra la palabra de Dios también. Porque por hablar nosotros vamos a hablar porque hemos leído, conocemos, pero el asunto también es poner por obra la palabra de Dios. Amén. Amén. No siendo solamente, decir el apóstol Santiago, oidor, sino hacedor de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer una palabra, hermano. Gloria al Señor. En el libro de Isaías vamos a leer. Gracias, Señor. Capítulo 55 del libro de Isaías. Capítulo 55 del libro de Isaías. Y la palabra de Dios es tan linda, hermano, tan importante para nosotros, hermano, que nosotros debemos, hermano, estar contentos de estar en la casa de Dios, porque Dios nos ha bendecido a través de su palabra.
Del versículo 8 vamos a leer, hermano. Isaías capítulo 55, versículo 8, dice así, damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Tomen asiento los hermanos. Gloria al Señor. Por eso la pregunta, hermano. ¿Queremos en verdad nosotros guardar la palabra de Dios? ¿O oír la palabra de Dios? Hermano, nosotros a veces venimos a la casa de Dios y venimos con un pensamiento, o venimos, hermano, pensando montones de cosas, hermano, que se producen a través de nuestros problemas. Nosotros tenemos, hermano, dificultades económicas, y hoy a veces que parece que prevalece, no me alcanza, no sé si llego a fin de mes, no sé si voy a comer mañana. El Señor dijo, todos mis caminos no son vuestros caminos, ni vuestros pensamientos son mis pensamientos, dijo Jehová. Así dice, como el cielo más alto que la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Gracias. Y así dice, como la lluvia cae sobre la tierra y no vuelve allá, sino que moja la tierra y la hace germinar y da fruto, hermano, y pan al que come. Así es mi palabra, que sale de mi boca, dijo el Señor. Hará lo que tiene que hacer, pero nunca volverá vacío. Nunca la palabra de Dios, hermano. Si nosotros verdaderamente, hermano, queremos oír la palabra de Dios, si verdaderamente nosotros queremos, hermano, gloria al Señor, que Dios nos bendiga, que Dios nos fortalezca, que Dios nos alcance fuerza, hermano, tenemos que, hermano, gloria al Señor, oír la palabra de Dios. Decir, Señor, amar tu palabra, Señor. Yo quiero amar tu palabra, quiero oírla cada día. Gloria al Señor. Nosotros llegamos a nuestro hogar y se terminó ya el cristiano. Dejamos la Biblia, no la leemos, no la meditamos. Gloria al Señor. Pero Dios nos ayuda a nosotros para que podamos amar esta palabra. Es tan linda esta palabra. Y hay momentos, hermano, que usted, hermano, comienza a leer. El otro día leía la Biblia de Ezequiel y parecía que quería dejar la palabra de Dios, quería dejar de leerla y no podía dejar de leer. Era cada vez más interesante lo que Dios hablaba a vivir a través de este hombre, de este rey. Bendito sea el nombre del Señor. Pero a veces el enemigo también viene y me hace leer un versículo y parece que ya empiezo a bostezar, parece que ya empiezo a estar cansado, parece que es más importante lo que voy a hacer fuera que mirar lo que dice la Biblia. Por eso la pregunta debe para nosotros, ¿no? ¿Queremos realmente oír la palabra de Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano, y podamos esforzarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer el libro de Jeremías. Miren lo que dice el libro de Jeremías. Gloria al Señor en el capítulo 22, el versículo 21. Gloria al Señor. Y vamos a ver, hermano, lo que allí la palabra de Dios dice. Si alguno encuentra su ponente, lo lee. 22, ¿no? Jeremías capítulo 22.
verso 21. Dice así: te hablé cuando gozaba de prosperidad, pero dijiste, no quiero escuchar. Desde que era joven te has portado así, nunca has querido hacerme caso. Amén. Ay, ¿Vio? En nuestra versión, la versión del hermano popular nuestra es, dice así: te he hablado de tus prosperidades cuando venías abundantemente, estabas bendecido. Mas dijiste, no iré. Y este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Mire que Dios nos ha bendecido. ¿A cuánto Dios no le ha bendecido? ¿Vio? Por eso, hermano, a veces nosotros parece que no queremos oír la palabra de Dios. Parece que no nos importa lo que habla la palabra de Dios. Cualquiera sea el que predique, porque el que habla la palabra de Dios, sea hermano Gonzalo, hermano Micael, hermano Oscar, hermano Armado, quien sea que hable ya, es la boca de Dios hablando para nosotros. Y a veces nosotros le tenemos un poco, hermano. Dios, hermano, nos ha bendecido grandemente. No teníamos nada materialmente y Dios nos ha bendecido. Yo recién, hermano, a los 34 años más o menos conocí un par de zapatos. Y me montaba zapatos, me gustaba comprar zapatillas siempre. Y cuando Dios me empezó a hablar, empezó a cambiar, yo empecé a ver, empecé a observar cómo los hermanos venían y yo empecé, dije a mi esposa, voy a comprar un par de zapatos. La palabra de Dios me hablaba también. Y Dios me prosperó, Dios me bendijo, Dios me dio todo. Y muchas veces, hermano, deseché la palabra de Dios. Muchas veces, hermano, la eché a mis espaldas la palabra de Dios. Gloria al Señor. ¿No? Entonces, hermano, nosotros realmente cuando venimos a la casa de Dios, hermano, despojémonos de todo, hermano, de todo, de todo, de todo. Haga de cuenta que su mente está en cero, que está en blanco. Y usted, hermano, va a recibir, hermano, la palabra de Dios. Gracias, sí. Pero hay tantas cosas en nuestra mente, en nuestros pensamientos, aleluya, y no podemos concentrarnos para recibir lo que Dios está hablando con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos ayude, hermano. Gloria al Señor. Salmo 50, vamos a leer. Salmo 50. 54. Ahora le digo. Gracias, Jesús. Salmo 50. Versículo 16. Pero al malvado Dios le dice: ¿qué tienes tú que ver con mi ley? ¿Cómo te atreves a hablar de mi pacto? Diga. Si tú aborreces la corrección y la echas en saco roto mi palabra. Ahí está. ¿Vio? Dios mío. Acá la versión esa dice, pero al mal, como somos malos, pues nosotros rechazamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es como agua de manantial, agua fresca, que refresca el alma. Gloria al Señor. Por eso le dijo al malo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Y que tomar mi pacto en tu boca.
pues tú aborreces la corrección y echa a tus espaldas mis palabras. Dice así en la Biblia, hermana Micaela. A ver, léala. Amado, dijo Dios, que tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar un pacto en tu boca. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Amén. ¿Vio? A veces nosotros no queremos que Dios nos corrija, hermano. Y cuando nosotros rechazamos la corrección, ¿qué hacemos? Hacemos mal. Echamos pues, las palabras de Dios a nuestra espalda, la desechamos, ¿no? Está loco, hermano, lo que habla. Entonces, Dios nos mira como una persona mala. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros, hermano, no aceptamos cuando Dios, a través del Espíritu Santo de Dios, está usando a los siervos, las siervas de Dios, para hablar a nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Aborrecemos la corrección. Echamos toda la palabra de Dios a nuestra espalda. Volvemos a la pregunta del inicio. ¿Verdaderamente nosotros queremos oír la voz de Dios? ¿Queremos oír realmente la palabra de Dios? ¿O no? Guardarla sobre todas las cosas. Qué linda es la palabra de Dios. Y podemos, hermano, nosotros recorrer la palabra de Dios. Y Dios, hermano, en todo tiempo, en todo momento, como dice el Oscar, ay, ay, ay. Porque ella nos confronta. Ella nos confronta. No es como la palabra de los hombres. La palabra de Dios es dulce como la miel. Pero la palabra del hombre, ¿cómo es? Amargo. Dice el proverbio, busque proverbio. Amargo como la piel. Creo que está 12:18 el proverbio. A ver, si encuentran los hermanos, ya vamos a estar terminando. Proverbio 12:18. A ver qué dice hermano Gonzalo. Lo leo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Ahí está. ¿Vio? A veces ofendemos, hermano, por una palabra. Yo cuento el otro día, hace poquito, hace 2 o 3 días atrás. Estaba mi esposa ahí lavando unas cosas en el fuentón, eran unas cosas pequeñas con agua y jabón. Y nosotros estamos ahí con Elías, con Camila, y viene Daniel, mi hijo, y dice, mami, estás toda trapeada, si no tenés un ventilador para ponerte. Sí, dijo. Entonces yo le digo a mi esposa, escuche como le dije. Yo dije, tiene que venir una persona desde afuera para decirte poner un ventilador. Si vos sabías que necesitaba un ventilador, ¿por qué no lo dijiste a nosotros que estamos acá? Entonces ¿qué me contestó? Me dijo, Daniel no es ninguno de afuera, él es mi hijo. Entonces se armó la contienda, por decir. Entonces Rocío dijo, no mamá, él no te dijo que él es de afuera, que él viene de afuera. Es decir, si estamos acá adentro, nosotros. Viene Gonzalo y él prende el ventilador. Él viene de afuera, no es que es de afuera. No sé si me entiende lo que digo. Entonces cuando se malinterpreta, entonces la palabra del hombre a veces mal dicha, a veces ofendemos nosotros con la palabra. Y se genera una contienda. Esto sucede en el matrimonio. ¿Y qué hace el
matrimonio. Se enoja uno con el otro, se pelea. Y la Biblia dice que la palabra áspera, ¿qué hace? Truce la palabra. Proverbio 15. Sí, subir el furor. Truce la palabra. La palabra blanda aplaca. La blanda respuesta aplaca la ira. Y la palabra áspera. Hace subir el furor. Exacto. La blanda respuesta. Entonces, cuando nosotros hablamos, por eso la palabra de Dios es importante. La palabra de Dios es la que nos corrige. Pero la palabra del hombre es peligrosa. Una palabra mal dicha, hermano, o mal expresada. Lugares se han destruido. digo. La blanda respuesta. Proverbio 15, lea, busque Proverbio 15. Ya lo reviso. Entonces Dios nos ayuda a nosotros, a leer, como dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lea. La blanda respuesta quita la ira. Más la palabra áspera hace subir el furor. Amén. ¿Yo? O sea, nosotros aprendimos de una forma, vamos a decir así, secular, ¿no? Cuando hay una discusión, ¿cuántos se necesitan para discutir? Dos. ¿Cuántas personas? Dos personas. No. Entonces yo aprendí esto, ¿no? Por ejemplo, hermana Rosa se enoja, enojada. Yo considero que la pava, la manija también está caliente, entonces tiene que esperar que se enfríe. Entonces cuando ella se calmó, ahí nosotros hablamos. Porque la palabra áspera hace subir el furor. Yo le digo a Oscar, le digo una barbaridad, y Oscar sabio se cae de la boca. Si él me contesta, yo le voy a contestar más. Si él me dijo 10, yo le voy a decir 11, y él me va a decir 12, y yo le voy a decir 13. Y cuando llegamos a los 20 nos agarramos trompadas. Porque eso sucede en el hombre. Por eso es importante la palabra de Dios. Amén. Amén. Segunda de Samuel vamos a leer. Ya estamos terminando. Mañana tenemos oración nuevamente, con la ayuda de Dios. Que Dios nos ayude a no rechazar la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios sea siempre nuestra prioridad. Segunda de Samuel. Capítulo 12, Amén. versículo 9. ¿Qué dice? A ver. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? A Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Sigo? Una malea, versículo 9. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Amén. ¿Sigo? Está bien, hermana, yo le bendigo. Amén, gracias. ¿A quién está hablando el profeta? A David. ¿Ahí? ¿Y pero qué tuvo en poco? La palabra de Dios. Si usted pone un poco la palabra de Dios, sucede esta cosa. Lo que le pasó a David. Y después, hermano, la espada de Jehová no se apartó de la casa de David. Dios, como tenía una promesa de Dios de que el corazón de David era conforme al corazón de Dios, y como había una promesa que de la casa de David iba a salir el Salvador del linaje de David, Dios tuvo misericordia. Pero la espada nunca dejó.
Se levantó Absalón, Adonía, Amón. Todos esos hijos de David hicieron desastre. ¿Por qué hicieron eso? Por la desobediencia de David. Por la desobediencia de David, porque David no tuvo un poco. Por eso es tan importante. Por eso decía yo anteriormente, cuando usted venga a la casa de Dios, venga limpito, es así. No traiga la cuenta del vecino, no traiga el que no se está teniendo la garrafa, no traiga nada en su mente. Venga para recibir la palabra de Dios. Gracias, Señor. La palabra de Dios es medicina. La palabra de Dios es refrigerio. Amén. Eso es la palabra de Dios. Y nosotros venimos, yo vengo porque quiero escuchar la palabra de Dios, quiero oír la palabra de Dios, quiero que Dios me hable. Y Dios me habla, hermano, en muchas oportunidades a través de la predicación de los hermanos. Y yo presto atención a la palabra de Dios. Y a veces, hermano, como que me olvido de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, le doy lugar a todos mis problemas, a todas mis dificultades, a las cosas que tengo que hacer. Unos y saco cuentas y no me dan los números. Y ya me olvidé lo que Dios estuvo hablando conmigo. ¿Amén? Amén. Gloria al Señor. David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Pero él tuvo un poco la palabra de Dios, entonces hizo todo lo que hizo. Y la Biblia dice que Dios no tendrá por inocente un culpable. Dios le habló, yo soy el responsable ahora de la palabra de Dios. Dios lo conozca, Él es responsable de la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, debemos ser responsables de la palabra de Dios. Lo que Dios habla con nosotros, lo que es para mí, es para mí. Yo no puedo agarrar lo que Dios está hablando con la hermana Micaela. No puedo agarrar lo que Dios está hablando con Gonzalo. No, lo que Dios está hablando conmigo, lo agarro yo para mí. Porque Dios está hablando conmigo. Y si Dios está hablando con usted, agárrelo lo que es de usted. No agarre lo que es mío porque le va a pasar. Porque Dios no le va a dar más carga de la que usted puede llevar. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Vamos a orar a Dios. Gracias, Jesús, por tu palabra. Pregunto, Gracias, Jesús. ¿queremos en verdad oír la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios y ponerla por otra? A oírla y a ponerla por otra. Oírla, guardarla y nada más. Ponerla por otra. Ah, bueno, Dios. Entonces, hermano, leemos después en casa estos versículos, los meditamos, los utilizamos. Amén. Gloria al Señor. Bien, vamos orando, hermano, que Dios los ayude. Mañana 17:30 estamos nuevamente, semana oración, domingo tenemos ayuno, a la tarde tenemos Santa Cena del Señor. Amén. La verdad que yo le decía hoy a mi esposa, qué rápido que pasan los días. Ya mañana jueves, viernes, fin de semana. Y el fin de semana es más cortito porque, digo, en 4 horas se nos fue la bendición, parece, porque tuvimos 2 horas en el culto del sábado, 2 horas del domingo, y ya lunes. Pero gracias a Dios que Dios nos ayudó. Amén. Oramos, Señor. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por su amor, su bondad, su misericordia. Señor, gracias por tu palabra que ha hablado por mi vida, Señor. Ayúdame, Señor, verdaderamente valorar tu palabra. Señor, guardarla, oírla, ponerla.